futuro, de lo masivo a lo personal, de lo que no he entendido casi nada. Lo diré y usted seguramente entenderá más que yo. La señora María Pía trae un aguacero de notas que no pudo lanzar el programa pasado. Y Ernesto de la Peña va a continuar, creo que continuará con la síntesis que estamos ofreciéndole sobre la teología de la muerte de Dios. Que algunas personas me han dicho, ¿qué tiene eso que ver con la actualidad? Bueno, tiene que ver muchísimo, por desgracia, ¿no? Y según vamos viendo, la teología de la muerte de Dios es de alguna manera, vamos a mantenerla, ¿verdad? Una teología que busca la entraña o el corazón del hombre para que sea un poco mejor con el otro hombre, con el que tiene enfrente. Hasta aquí hemos entendido de lo que ha dicho, junto con otras cosas, Ernesto de la Peña, que ahora continúa. Está analizando a los 2, 3 o 4, creo, principales teólogos de la muerte de Dios. Sigámoslo escuchando. Voy a terminar de tratar de exponer lo que dice Bajanian. Uno de los motivos de la pérdida de Dios, de la muerte de Dios, dice este pensador, este teólogo contemporáneo, es que precisamente por la plenitud de sentido, por la importancia y porque abarca prácticamente la totalidad del hombre, el mundo, esta plenitud del mundo ha provocado, dice él, la inutilidad de Dios. Estos teólogos se llaman también teólogos radicales, porque lo que ellos pregonan o lo que ellos predican o proponen es la inmanencia absoluta, es decir, no hay nada trascendente, no hay nada más allá, y si lo hay, es un problema privado del que no se puede hablar en términos admisibles. Entonces, lo único de que podemos hablar es lo de aquí. ¿Y qué es lo de aquí? Que existe una comunidad, que existe una iglesia, que existe una sinagoga, que existen diversas agrupaciones de carácter religioso. Si no recuerdo mal, en la ocasión anterior estábamos hablando de lo que es la fe y de lo que es una comunidad religiosa, de lo que es la religión en el sentido específico en que la toman muchos teólogos modernos, empezando por Barth y Tillich y todos estos, Bonhoeffer y todo. Es decir, la religión es simplemente el hecho efectivo, el hecho objetivo de que hay una comunidad y de que esta comunidad participa de una idea que les es más o menos familiar a todos, y esta es un Dios de determinadas características que todos más o menos conocemos, el Dios de los cristianos. Y dicen estos teólogos, hay que partir, dice Tillich concretamente, no de este Dios ya secularizado, sino de un Dios interior, de un Dios que afecte a lo más íntimo del hombre. Este Dios personal será el que nos permita llegar a conclusiones verdaderamente importantes, verdaderamente dignas de una religión. Pero para ello, diría Kierkegaard, el gran pensador danés del siglo pasado, hay que dar ese salto que consiste precisamente y que constituye lo que es la fe, el salto de lo racional a lo irracional. Porque lo que propone el cristianismo son una serie de cosas irracionales. No creo necesario insistir en cuáles son, porque son del conocimiento público. Ahora bien, dice Bajarian, el mundo bíblico es coherente en torno de un centro divino que no puede ser objeto de la ciencia. ¿Por qué no puede serlo? Pues por razones muy obvias, porque Dios no es demostrable, claro, de acuerdo con los métodos de la ciencia. Al hacer teología, la Iglesia puso a Dios en un ámbito trascendente, es decir, que está más allá del hombre. Por eso estos teólogos, al negar esa trascendencia, o al prescindir, si no negarla, más bien al prescindir de ella, se dicen
radicales o radicalmente inmanentistas, es decir, que están en lo de aquí, en lo que está aquí, no en cualquier tipo de trascendencia. Y entonces es una otredad, Dios es lo otro, y esta otredad no nos debe concernir, o en todo caso no nos concierne de una manera fundamental, directa y primordial. Entonces, esta distinción muy importante entre el mundo bíblico del Antiguo Testamento, es decir, el acontecer divino mezclándose continuamente con el acontecer humano, no es el mundo cristiano, y esta distinción es importantísima en la teología moderna, no solo en la teología de los teólogos de la muerte de Dios, sino en general en todo el pensamiento teológico moderno. Ahí podría resumirse, quizá muy mal expuesto, un poco apresurado, el pensamiento evagriano. Ahora viene otro teólogo sumamente interesante, que es Paul Van Buren. Este individuo parte de la filosofía analítica, que como sabemos es fundamentalmente una crítica del lenguaje. Y dice, puesto que la realidad, si es que existe, la realidad de Dios no se refiere a un hecho demostrable, no es un correlato, no es una relación demostrable, más o menos es lo mismo que Vajanian desde otro enfoque, no puede hablarse ni de su existencia ni de los efectos que pueda tener en la naturaleza. En todo caso, el hombre que piensa en él, en la medida en que enuncia algo que para él es verdadero, entonces sí puede decirse que ese Dios es para él algo. Por ejemplo, dice, un mismo lenguaje, y esto lo toma de Wittgenstein, el gran creador de estas cosas, puede tener varias formas o usos distintos. Y el significado de una palabra, también dice Wittgenstein, depende o es su uso en el lenguaje. Entonces, en la medida en que al decir yo Dios, o mejor todavía Cristo, para mí tiene un sentido determinado, solo en esa restringida manera tiene sentido hablar de Dios o específicamente hablar de Cristo. Porque para mí puedo decir, Cristo significa esto y esto y esto y esto. Pero no puedo hablar de un Cristo cósmico, de un Cristo escatológico, de un Cristo salvador, etcétera, etcétera, en un sentido general, porque entonces trasvaso mis límites. Solo puedo decir lo que significa para mí, y solo es predicable para mí, no para los demás. En el momento... esto lo llevamos, Ernesto, perdón por la interrupción, sí, está bien, a la fe del Carbonero. Bueno, el Cristo es lo que doña fulana, habitante de tal pueblecito, que acude a misa en las mañanas y el rosario en las tardes, para ella el Cristo es algo específico, es un determinado Cristo. Así es. Muy distante del Cristo de Jacques Maritain. Por supuesto. Muy distante del Cristo de San Pablo, ¿no? Casi no hay relación entre el Cristo de doña Robustiana y el Cristo de San Pablo de Jacques Maritain, pongamos, por ejemplo, ¿no es así? Así es. Dada la filosofía analítica, dado Wittgenstein, las palabras tienen un sentido específico según el contexto en que se usan. Cada quien tiene su Cristo, cada quien tiene su Dios, así es. Cada quien tiene su vaso, cada quien tiene su horizonte, cada quien tiene su historia. ¿Hasta ese grado? A ese grado. Para poner un ejemplo acerca del contexto en que se pronuncia una palabra. Las palabras, muchas palabras, por no decir que todas, pero muchas palabras son multívocas o evocan muchas cosas. Si yo digo mano, sí. ¿Qué quiero decir con mano? Bueno, amigo, es esto, mano pero también quiere decir amigo. Pero también es darle una mano de pintura a una pared, o es una mano de papel. Sí. O tratar con mano fuerte ya es una especie de metáfora. Tratas con mano fuerte, no porque de hecho golpees a una persona, imperiosa, sino de una manera imperiosa, de una manera en cierta medida violenta. Bueno, yo quería comentar esto. Me parece que eso ha sucedido siempre, que cada quien se ha acercado a la religión a su manera, doña Robustiana o el filósofo o el alma inquieta del intelectual, hago por un decir, o el alma sencilla del niño. Sencillamente esta nueva teología está rescatando esta individualidad, en lugar de culpabilizarla como había sucedido en los siglos anteriores, bajo un concepto pues rígido y universalístico de la religión, confesional. O sea, estamos
volviendo a darle al hombre su madurez de espíritu. Cada quien se puede acercar a Dios como quiere, por eso tú me decías, es una filosofía religiosa que parte del protestantismo. El protestantismo ha venido a dar realmente esta posibilidad a cada individuo de acercarse a Dios a través de su palabra en forma individual, independiente. Sí, pero... Pero al mismo tiempo, ¿qué va a quedar entonces de la religión? Entonces, si para cada quien la religión o Dios o Cristo es una cosa diferente, entonces es válido también el Cristo de Bush que está a la cabeza de todos sus misiles. Es válido también el Dios de la Guerra Santa de Saddam Hussein, en nombre del cual está mandando a la muerte todo su pueblo. Como dicen los clásicos, querido Ernesto, échate ese trompo a la uña. Bueno, a mí me gustaría... De una pausa. Con la señora a las cámaras, por favor. Bueno, gracias por la fama y la gloria que me está concediendo. Lo que te iba yo a decir, Ernesto, yo te hice un comentario que me surgió de adentro, digamos, como persona de la calle. ¿Podrías contestarme a nombre de estos teólogos? Bueno, pretenderé hacerlo. Tu pregunta es perfectamente explicable, lógica, inteligente y todo, pero creo que la respuesta que ellos te darían es la siguiente. No es admisible ese Dios de Bush, ni ese Dios de Saddam, o de quien tú digas, por la sencilla razón de que ellos hablan de que lo que tenemos es la comunidad la respetan, y esto destruye la comunidad, por consiguiente no es un Dios admisible. ¿Qué tenemos? Precisamente ellos hacen un hincapié muy especial, tenemos la comunidad cristiana, tenemos esta sociedad que a tuertas o a derechas se ha hecho de esta manera, y debemos mejorarla, debemos profundizar en ella, porque no tenemos nada más a que atenernos. Ese es el sentido último de las cosas. Si ese Dios lejano, etcétera, etcétera, existe, pues podría ser, pero nosotros no lo podemos demostrar. Sí podemos demostrar, porque la vivimos cotidianamente, la existencia de una comunidad que tiene, grosso modo, cosas en común, valga este paralelismo, es decir, que tiene en común la creencia en una figura taumatúrgica de suma importancia que vino a la Tierra, o que estuvo en la Tierra y se produjo a partir de una familia común y corriente, y que creó cultural, históricamente, esta comunidad, que precisamente como es el círculo en que nos hemos movido desde que somos hombres, es tanto más respetable todavía. Entonces, un Dios que predique la destrucción de una comunidad propia o ajena, desde luego no es admisible. Ya. ¿Verdad? Continúa. Bueno, ahora... El otro viejo, ¿cómo se llama el otro viejo? Este creo que es el más desgarrado y el más conmovedor hasta donde se me alcanza. Es Richard Rubenstein, y tiene un libro conmovedor que se llama After Auschwitz, después de Auschwitz. Al respecto, es importante hacer una aclaración previa. Si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, quien más, quien menos, todos lo hemos leído. En el Antiguo Testamento, el suceder cotidiano, tanto la peregrinación de los judíos a través del desierto, como el momento en que levantan la estatua del becerro de oro, como cuando el mar se divide en dos para que pasen, etcétera, está rodeado del prodigio. Y el prodigio, que es la acción directa de Dios. Y esto culmina de una manera legalista, muy extraña, muy específicamente judía, en el Levítico y en todas las prescripciones acerca de lo que debe hacer el judío casi cada segundo de su vida. Sí. Esto ya en el Talmud llega a grados casi demenciales. Bueno, entonces es la intervención continua de una divinidad, por cierto, celosa, vengativa, iracunda y terrible, en la vida cotidiana y casi de cada instante del judío. Sí. Esto es muy distinto de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, pese a nacer del judaísmo, tiene cosas muy, muy diferentes, entre otras porque intervienen, cosa que censuran, por cierto, los teólogos de la muerte de Dios y los teólogos modernos protestantes, censuran en cierta medida la intervención del logicismo griego, de ese espíritu que parte exclusiva
y casi totalmente de una lógica. Entonces, este Dios, cuya conciliación con el Dios del Antiguo Testamento es tan difícil, un Dios ordenado a la manera de Santo Tomás, un Dios pensado antes por Aristóteles y un poco por Platón, poco se aviene con la realidad del judaísmo. Mejor dicho, no se aviene. Simplemente forma otra corriente que viene a ser el cristianismo, en donde esa idea de Dios, ese individuo, por llamarlo de algún modo, que aparece continuamente en el Antiguo Testamento, tiene un hijo, hay una Trinidad, todo lo que sabemos, y ese hijo viene al mundo, salva al hombre de sus pecados, etcétera, y es una realidad histórica, pero sobre todo es una realidad escatológica, es decir, promete al hombre la salvación de sí mismo en un futuro. El hombre tiene que seguir determinadas normas de comportamiento y si las observa, en la medida en que las observe, pasará menos purgatorio, menos tiempo en el purgatorio, y llegará a salvarse o a condenarse. Bueno, pero el Dios del Antiguo Testamento es distinto. Es un Dios impertinente muchas veces, es un Dios imperioso que interviene en todos los actos de la vida y que incluso castiga directamente a todos aquellos que por algún motivo han incurrido en su ira. Por ejemplo, Usías, que no estaba consagrado, ve que se va a caer el arca de la alianza porque van por un terreno pedregoso y creo que ha llovido y todo esto, y se atreve a tratar de levantarla y cae fulminado por Jehová. Bueno, y hay tantos ejemplos. Onán es otro ejemplo. Cuando no vertía el semen en el vaso idóneo, también es castigado, y así sucesivamente. Entonces es un Dios que no deja de estar pendiente. Y esta realidad que es profundísima en los judíos y que ha guiado su tan azaroso peregrinar a lo largo de la historia, se derrumba de pronto con ese Dios celoso que dice, tú eres mi pueblo elegido, les dice a los judíos, cuando viene la persecución de los nazis. Entonces dice Rubinstein, un Dios que está pendiente de la historia del pueblo judío a tal grado, como permite el holocausto que se manifiesta, entre otros lugares, en Auschwitz. Ya. Entonces dice lo siguiente, que suena terrible. Asesinar a Dios tiene sentido solo cuando todos los valores derivan de Él. Si no, ¿para qué? Claro. En tal sistema, la religión judeocristiana, el acto deicida, es decir, el acto de homicidio de Dios, que no se tome esto como una manifestación de ateísmo o cosas por el estilo, porque creo que has tenido tú reacciones un poco extrañas de algunas personas que ven en esto una manifestación de falta de respeto. Creo que es al contrario, mostrar respeto a lo que está sucediendo en el mundo cristiano y en el mundo judío, sí, y todo esto que nos concierne directamente porque formamos parte de él. Conocer y hacer conocer. Yo creo que no sí. Es tomar partido ni fe ninguna. Exactamente. Entonces dice, cuando en tal sistema, es decir, en la religión judeo-cristiana, el acto deicida es una afirmación del deseo de una permisividad moral y religiosa total. Es decir, si el hombre pretende hacer lo que le dé la gana, entonces va a asesinar a Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ese Dios está interviniendo continuamente en su vida y le está poniendo coto a sus apetitos. Sí. Pero eso solo se explica en una comunidad, que en este caso es la de la sinagoga, lo que se llama la sinagoga desde la Edad Media, en una comunidad que cree en ese Dios que interviene en cada segundo de su vida. Ya. Para un individuo que no tiene esa idea, sencillamente no tiene sentido esta propuesta. Ya, claro. Ahora, dicen también ellos, este tipo de idea, es decir, la muerte de Dios judeo-cristiano, ya en este caso, solo se da en esta sociedad. No puede darse en el paganismo porque en el paganismo no se atribuye a Dios todo el suceder malo o bueno de la historia y del mundo. Se atribuye a los poderes cósmicos. Entonces no hay un Dios personal responsable. Pero en esta sociedad judeo-cristiana sí hay un Dios personal responsable del bien y del mal. Entonces estos planteamientos, que a mi juicio son los más dolorosos, los más vívidos y vividos de estas teorías, tiene algo similar a Nietzsche en su violencia verbal y de pensamiento. Dice Rubinstein, cuando el antisemita acusa al judío de un asesinato ritual, le acusa del mismo crimen que él quiere cometer. Dios santo.
Es decir, se le ha llamado a los judíos el pueblo deicida. Sí. ¿Por qué? Porque los judíos Mataron a Jesús. a Jesús. Entonces él dice, bueno, si tú me acusas de eso es porque tú quieres cometer el mismo acto. Y de hecho lo cometes al estar faltando a la ley de Dios. Ya. Faltar a la ley de Dios es en cierta medida estar atentando en contra de Dios, Claro. puesto que no estás Es obedeciendo. de hecho negar la existencia de Dios, que es una forma de matar, digamos, a Dios mismo. Así es. Que insisto, es un pensador de una gran vividez que trasluce un dolor infinito por todas estas cosas. Dice, bueno, si el Dios de los judíos, y Jehová, como comúnmente lo llamamos en español, ha sido responsable del destino de los judíos, los llamó su pueblo elegido y los ha conducido a lo largo de toda su larga historia, entonces también es responsable de las matanzas que hicieron los nazis. Por consiguiente, dice, Hitler es un instrumento de Dios. Caramba, qué conclusiones tan pesadas. Es terrible, es terrible. Entonces, dice, como una conclusión amarga, desilusionada, los campos de concentración han demostrado que la vida no depende de ninguna categoría trascendente, puesto que ese Dios, en todo caso, ha abandonado a los judíos. Dice, la vida tiene un valor autónomo, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Tiene un valor autónomo. No necesita de sentidos metahistóricos para ser digna de vivirse. No necesitamos acudir a una explicación en el más allá, sea un Dios personal, sea la idea de un cosmos bien organizado, etcétera, etcétera, para que la vida tenga un sentido en sí misma y para que valga la pena vivirla. Y creo que esto es extraordinariamente lúcido, y yo en lo personal confieso que estoy de acuerdo con eso. Aquí se nota desde luego la influencia de Heidegger y del pensamiento existencialista alemán. Dice, el judío no puede afirmar que el Dios de la historia haya dado sentido a su vida, antes al contrario. Después de Auschwitz solo tiene dos alternativas: renunciar a su ideología o dar gracias a Dios por la muerte de 6 millones de judíos. Leñe, amigo mío, ¿este Rubinstein es judío? Sí, Oh, sigue. sí. Creo que solo un judío que ha sentido en carne propia todas estas cosas Sí. puede escribir cosas tan terribles. Sí. Dice más allá. Perdón. Después, y ahora esto es lo que también lo une con los otros que he tratado de exponer. Después de las experiencias de nuestros tiempos, no podemos afirmar el mito del Dios omnipotente de la historia, ni podemos mantener su corolario, la elección de Israel. Los judíos no necesitan tales doctrinas para seguir siendo una comunidad religiosa. Entonces volvemos a lo mismo. Solo tiene sentido la vida en el contexto religioso si nos ocupamos de la comunidad. Yo alguna vez dije, y no sé si me haya equivocado, creo que no, que la Iglesia Católica Apostólica Romana, en general en los últimos tiempos, ha renunciado a promulgar dogmas de carácter, llamémoslo metafísico o trascendente, y se ha ocupado de hacer una eclesiología, es decir, una doctrina que se ocupe de la Iglesia como un fenómeno social, cultural, etcétera, etcétera, que debe manejarse bien. En lo cual está siguiendo también las inclinaciones de la historia, ¿verdad? ¿Cierto? Ernesto, puedo interrumpir, Por pero supuesto. esto sigue dejando de pie el problema que nos ocupaba antes, que es lo del fanatismo. Se contraponen entonces eclesías, o sea, comunidades que respetan principios diferentes, algunas veces antitéticos, y por lo tanto el enfrentamiento entre los grupos, la cerrazón, sigue manteniéndose de pie. O sea, no siento yo en este último que has leído, que de por sí presenta aspectos muy impresionantes, muy emotivos, como tú has dicho, no he sentido esta abertura a una concepción de Dios que sea verdaderamente universalística, aconfesional, como la que me esperaba. O sea, se mantiene la confesionalidad a un nivel de comunidad únicamente. Pero la confesionalidad ha sido lo que nos ha armado hasta los dientes los unos contra los otros. Pero es que ellos no pretenden, precisamente sería negar su postulado fundamental, que hicieran una tesis universalista de Dios, si precisamente parten de una negación de ello. No puedes esperarlo de ellos.
en ningún momento. Ellos están hablando de unas experiencias personales o experiencias comunitarias y están negando de cuajo todo valor trascendente, toda metafísica, toda mitificación de las cosas. Entonces sí, por supuesto, tienes razón en que de ahí pueden surgir muchos fanatismos, por supuesto, pero en todos ellos sí he notado yo una buena voluntad que parte en unos del dolor que han experimentado, en el caso de Rubinstein y de las comunidades judías, en otros de la reflexión, aunque sea tan árida y tan específica como en Van Buren en el sentido de la filosofía analítica, y en otros de las realidades de las comunidades religiosas de Estados Unidos, como es Bahanian. Es decir, hay una apertura, como tú dices y pides muy justificadamente, porque se está diciendo, bueno, esta es mi comunidad, la otra es distinta. Claro que el hombre ya sabemos cómo es, y acabará muy posiblemente a la greña con los demás. Esto desde luego no lo dudo, pero en fin, ellos hacen en medida de lo posible su parte. Ya. Porque una pausa. No. Si de un lado hay el deseo del hombre contemporáneo, de huir a esta idea paranoica de un Dios que te calcula cualquier acto que estás perpetrando, que estás cometiendo. Del otro lado, también dije siempre la antigua duda, si le quitamos esta sensación de que Dios lo está checando constantemente, está viendo lo que está haciendo, ¿qué va a hacer el hombre? Si ya con esta pesadilla encima ha hecho lo que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo, sin ella, ¿dónde va a parar? Yo bueno, creo que el esto problema... lo contestó Kant. Es decir, decía Kant, que cada uno de tus actos morales pueda ser norma universal, y entonces, como dicen vulgarmente, ya la hiciste. Si cada una de tus acciones morales puede aplicarse como buena a todo ser humano, estás en el bien, estás obrando correctamente. Yo creo que Bush está pensando en esto, En ese y caso, se lo está creyendo. En ese caso de Kant, sin necesidad de Dios. Sí, sí. Es simplemente una Sí, sí. consideración Sí. cultivada Es el imperativo a categórico, propósito de la significación de cada uno de mis actos. Así es. La teología de la muerte de Dios va a la persona y a la comunidad. Así es. Exista o no exista Dios, prácticamente no les importa. Y el Dios que tradicionalmente se ha venido manejando, de hecho, ha muerto porque, según vemos, no provoca ningún beneficio en la humanidad, que el hombre crea de esa manera. Vamos creyendo en lo que somos y en la comunidad a la que pertenecemos. Esto es. Nos queda solo el auxilio de nuestra inteligencia y de nuestra buena voluntad. Nada más eso. Claro. Desde aquí conseguiríamos la paz universal, a través de la conciencia. Si solo somos nosotros, bueno, vamos cuidándonos. Pero desde aquí también, de comunidad a comunidad, puede desatarse la violencia. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Es decir, yo no creo, estas obras se escribieron en los 60s, entonces no es que ellos ignoraran la condición del hombre, pues esa es eterna, ¿no? No pudieron prever lo que está sucediendo, ni pudieron prever que los dos líderes que están enfrentándose y ahora los judíos también invocaran esto. Y en todo caso, pues hubiera sido dentro de lo que yo supongo que pueden contestar, pues una cosa previsible porque es la naturaleza humana. Claro. ¿Verdad? La naturaleza humana no ha habido fórmula alguna que la mejore. Yo creo que estos teólogos de la muerte de Dios dirían frente al espectáculo que estamos viendo hoy en el Medio Oriente, déjense de Dios o de dioses, son una punta de majaderos criminales unos y otros. Yo diría que punto. Sí. ¿Por qué? Porque no han encontrado esto que tanto invocan fuera de ustedes, no lo han encontrado nunca, ni siquiera lo han buscado dentro de ustedes, sarta de canallas. Yo creo que dirían eso estas gentes. Mira, respecto al problema del antisemitismo, porque además hay una cosa muy curiosa, los judíos, sin tener razón para ello, llaman antisemita solo al que va en contra de ellos, y también el que va en contra de un árabe es antisemita, porque son semitas. Bueno, pero al respecto dice respecto a las comunidades, dice Rubinstein esto que es muy importante. Si el cristiano deja de ver al judío como mito, porque sí se ha convertido en un mito, ese es un hecho, el cristiano transforma completamente el sentido de su existencia. No puede dejar de ver en el judío a Cristo o a Judas. Y ambos extremos son peligrosos, dice.
Si es Judas el pueblo judío, hay que condenarlo. Si es la imagen de Cristo, hay que conferirle un sentido sagrado que lo excluye de la humanidad como tal e igualmente lo condena a muerte como condenó a Cristo. Una pausa. El señor continuará y terminará. Señor. Bueno, seguimos con Rubinstein. Y esto no es que resuelva porque la condición del hombre es irresoluble, pero sí indica qué sesgo dan ellos a lo que tú planteabas. Si no conseguimos aprender la sencilla lección de que la comunidad de los hombres solo es posible en el encuentro personal y no en el encuentro de unos mitos u otras abstracciones, condenaremos a las naciones futuras a repetir las terribles acciones de nuestros tiempos en formas que surgirán de situaciones suyas todavía no reveladas. Un momentito, ¿esto es escrito cuándo? Esto el 66. Pues parece que estaba vaticinando la guerra La que guerra estamos de viendo ahora. ahora. Así es. Evidentemente. Son puras ideologías contrapuestas Sí. que están luchando. Y con una podredumbre en medio, que se llama petróleo. Sí, señor. ¿Verdad? Que es lo peor aún. Sí, señor. Siga, ¿usted quiere? Mira, ahora esto es curioso y al fin y al cabo es judío. Dice, y en esto coincide con los otros teólogos, dice, puesto que así son las cosas, ¿qué nos queda a los judíos, cuya creencia fundamental en ese Dios de Israel se ha conmovido o se ha derrumbado? Nos queda la comunidad. ¿Y qué es lo que sostiene a la comunidad? La Torá, es decir, la ley judía. Los 5 primeros libros de la Biblia. Esto es lo que nos queda. Y dice, y en la medida en que las prescripciones y las normas que dicta la Torá son menos lógicas, están más apartadas de la razón, son más respetables porque nos hablan de nuestra tradición, de nuestras instituciones, no las consideremos como verdades que puedan predicarse para todos, considerémoslas como algo específicamente judío que nos habla de nuestra tradición, de nuestra comunidad a lo largo de los siglos. Se llama pacto histórico. Muy bien dicho. Es un pacto histórico. Lo propone como una manera de, digamos, refrendarse en lo judío. Claro. Y otra cosa, perdón por la interrupción. Claro. Parece ser de toda tu exposición que lo que está surgiendo como valedero en el mundo son las iglesias, más que las fes religiosas. Sí. La Debe fe de tener religiosa- tanta fe y observe sus reglas. Es lo que están proponiendo. Pero a mí no me parece una propuesta sin peligros, al revés, me parece que está entonces en este caso subrayando precisamente lo que nos ha estado separando, lo que nos ha favorecido los odios, a daño de lo que pudiera ser una idea mucho más amplia, vuelvo a repetir, más universal. O sea, aquí me está diciendo que el judío se reconozca hermano del judío. A mí me gustaría una teología que me permitiera reconocerme hermana de judíos, de Saddam Husseines, de musulmanes, de taoístas, orientales, etcétera. taoístas y todo. O sea, es otra de las tendencias actuales que en formas a veces muy descabellada, una vez tuve que hablar de esto aquí, el New Age, estas formas de religiosidad completamente amplias, difuminadas, tolerantes, abiertas, con rituales a veces un poco carnavalescos si queremos, o sin ritual del todo, digamos, reconocer un espíritu universal a lo Giordano Bruno, el universo, el cosmos y Dios, y nosotros coincidimos, entonces realmente romper todas estas barreras. No van por ahí estos teólogos, ¿no es así, Ernesto? Para no, nada. no van por ahí. No, ellos se reafirman en la comunidad. Ahora, es paradójico, si buscamos leyes universales, si buscamos un Dios universal, no es demostrable. Si buscamos un Dios personal, es admisible. Ya. Ese es el callejón sin salida, creo. Pero este Dios universal individual, o sea, esa sensación individual de un Dios universal podría ser sincrético y no confesional y no ¿Quiere explicar comunitario. qué es sincrético? Sincrético quiere decir que reúne varios aspectos de varias posibles teologías, de varias posibles imágenes Yo de te Dios. pregunto,
¿Qué hombre va a aceptar un Dios sincrético? ¿Qué hombre va a aceptar un Dios, digamos, un cristiano, un católico específicamente, un Dios que tenga determinadas características acuestas que son privativas de Alá o que son de Jehová? Porque el Dios cristiano es muy distinto. Lo sé, pero yo estoy viendo que entre la gente es mucho más frecuente, siempre más frecuente una idea así. Aceptar un poco de aquí, un poco de allá y cada quien formarse una opinión personal de Dios, una vivencia de lo divino, individual, exactamente, que cada quien no trata de imponer a los demás como verdad. Bueno, te estoy hablando de mí y te estoy hablando de otras personas. También, señora, conste que el deísmo ha acarreado verdaderas aberraciones. Cada quien se construye su deidad interior o personal y desde ahí arremete contra todos los que no tienen la misma concepción o emoción. Me viene a la cabeza, no lo creo, no me viene a la cabeza el Sí. caso de Charles Manson, Por ejemplo, y los asesinatos aquellos. Ellos tenían un Dios personal, creían en él, era Satán en este caso, Satán Manson, y era una forma divina. Y lo siguieron y ya ves Sharon Tate y todo el asunto aquel verdaderamente nauseabundo. peligrosísimo todo. Estamos verdaderamente Todo esto es peligroso, desde luego, ¿no? en un pantanal, es decir, en lo más difícil de considerar, pues en la existencia que llevamos. Continúe usted, que está a punto de acabar, o estamos a punto de acabarlo. Sí. Dice, aceptamos nuestra nada. No, nos alegramos de ella. Es decir, si Dios es todo, nosotros somos nada. Porque al encontrarla nos hemos encontrado nosotros mismos y al Dios que es Él solo la sustancia verdadera. Pero dice, este es otro Dios, no es el Dios de la tradición judía. Es otro Dios que va a surgir de mi propia reflexión. Ya. El Dios de la facticidad de la existencia, es decir, del hecho de que la existencia es así y que la estamos viviendo, es el Dios de la naturaleza, dice él. No el que se revela históricamente, sino el que aparece en lo natural. Esto para el judaísmo es radicalmente revolucionario. Eso me suena a un panteísmo un poco cochambroso, querido. Podría ser el Dios de la naturaleza, entonces la naturaleza, todo es Dios, Dios es todo, la naturaleza es Dios, etc. Podría ser, se podría inferir de esto, desde luego. Dice, así como para Heidegger la metafísica es la historia de una alienación, la alienación de buscar el universo de las generalidades, el proceso de pérdida del sentido del ser, la historia judía, dice, ha sido durante 2000 años la historia de la alienación judía. Y finalmente, para terminar, dice, el mal es un castigo divino y el bien un premio de Dios, no un don de la naturaleza. Por consiguiente, decir que Dios y la naturaleza son una misma cosa, que viven y engendran la vida, es afirmar el aspecto demoníaco no solo en nosotros, sino también en la divinidad. Y termina proponiendo que se crea en este tipo de asuntos judíos que Dios no creó, esto también es muy revolucionario para los judíos, Dios estaba inicialmente por ahí, Dios no creó al universo de la nada, sino que esto surgió, voy a leer, surgió de la nada. Dios en la plenitud original de su ser no es pues ninguna cosa, no podemos decir qué es esto o qué es aquello, y en cierto sentido no es nada. Dios inicialmente habitaba en el seno de su propia nada omnipotente, es decir, Dios no es nada que tenga correlato, que tenga relación o representación en el mundo. Dios no es eso. Otra vez la teología apofática. Dios no es eso. El primer acto de la creación fue un acto de autoalienación. Es decir, Dios deja de ser esta nada profunda en que está, se cambia en otra cosa, por lo cual el Dios revelado, el Dios de la Biblia, el Dios que ha presidido los destinos de Occidente, en contraste con el fundamento primordial escondido y el mundo creado, empezaron a existir. Caramba. Voy a decir otra exclamación. Caramba. Pausa. Atención, médicos. Ha expuesto, haciendo un verdadero alarde de síntesis, Ernesto de la Peña, esto de la teología de la muerte de Dios. Hemos visto
que es algo muy complejo, o sea, nada sencillo, muy valiente, lo deja uno desconcertado, contradice casi todo lo que se ha dicho a propósito de Dios desde los siglos de los siglos, y ojalá haya quedado en usted la inquietud de haber oído esto y de asomarse a esto en algún momento, en algún autor, en algún libro. Nuestra función es dar lo que pasa o lo que sucede en el mundo de la inteligencia en todas partes. Bueno, esto sucede en Europa y es de una escalofriante actualidad. Ahora la señora María Pía trae un aguacero de notas que viene arrastrando desde hace ya 2 programas sin poder dar ni siquiera una ligera llovizna. Bueno, mire, la llovizna viene muy al caso. Tengo una de mis gotas de noticias. Es un nuevo juego televisivo, de esos juegos electrónicos. ¿Dónde se da y cuándo? Mire, se lo acaba de inventar un realizador técnico que se llama Will Wright. Mucho cuidado con este nombre porque ha de ser un genio el hombre. Y él lo ha creado para la Macintosh, que es una de las grandes casas de computadoras, y se llama Simhert o Simhert, eso sí no sé cómo se pronuncia. Creo que esta Hert es tierra, es sim debe de venir de simulation o algo así, simulación de tierra. Es un juego de estos que creo que todos más o menos conocemos ya, como los de Nintendo, donde se pone uno enfrente de una pantalla y arma sus jueguitos con unos pulsantes, pero el juego es jugar a ser Dios. Entonces creo que viene muy al caso de lo que tú estabas diciendo ahora. O sea, te dan un universo con todas las posibilidades. El jugador juega a ser el omnipotente que crea las condiciones divinas sobre este universo. Aquí tiene una foresta, la coloca en algún punto de este planeta, la hace crecer o le crea un temblor que rompe la Tierra a mitad, un sobrecalentamiento, unas especies animales que puede agarrar de su acervo, de su caudal, y colocarlas en diferentes ambientes, hacerla multiplicar más aprisa, menos aprisa, y estar de repente encontrándose frente a problemas ecológicos mayores, ¿no? Ya. Si va creciendo un cierto aspecto, va disminuyendo otro, o más filosofía o más guerra. Puede poner ahí que escoger cositas que parezcan seres humanos. Claro, y hacerlos desarrollar y invadir urbanísticamente este planeta idílico que puede haber creado en un momento dado, por ejemplo el jueves en la tarde y el viernes en la mañana, cubrirlo de ciudades inmensas de 30 millones de habitantes Ya. y varias colonias. Me sorprende y me halaga mucho lo que estás diciendo por una coincidencia, perdón que hable de mí mismo. Dentro de poco se va a publicar, espero que muy pronto, un libro mío de narraciones que se llama Las máquinas espirituales. Ajá. Y una de las narraciones se llama El dueño de las figuras y planteo yo la posibilidad de un juego en un televisor en donde ya está integrado en una especie de caja negra de ese televisor una serie de elementos para que tú hagas a tu propio Dios, a tu imagen y semejanza, y le des las cosas que quieras, que lo hagas funcionar como quieras. No se trata de que gobierne el mundo ni nada, sino cómo crees tú que es Dios, que debe hacer, y todos tus sentimientos y todos tus pensamientos más profundos se va a realizar en este Dios. Ya. Hay una coincidencia, es lo que los alemanes llaman Zeitgeist, el espíritu del tiempo. Son cosas que están flotando por ahí y que todos sentimos de una manera u otra, ¿no? Bueno, aquí Está se lo bien, paso. así que tanto en tu cuento como en la nota de María Pía, el juego consiste a ser Dios y a crear tu propio orden, el mundo que te encantaría, o crear tu propio Dios y hacerlo hacer las cosas que tú quieres que haga. Bueno, eso es un deporte que los humanos hemos estado practicando desde hace muchos milenios. Y ahora Ya nos surge. hemos creado muchas veces nuestro Dios. A ver si ahora, creando este pequeño mundo ficticio en la pantalla de nuestro televisor, a lo mejor podremos concientizarnos un poquito más de ver cuáles son los estragos que estamos cometiendo en Recuerda este mundo. que Genófanes, el griego, decía, Genófanes, esto. ¿sí? Si los caballos etíopes tuvieran dioses, serían chatos y de pelo crespo, y si los caballos tuvieran dioses, tendrían parecerían pezuñas. caballos. Tendrían pezuñas, exactamente. Pero un momento, la Virgen María en algunas regiones de Oriente tiene los ojos rasgados. Por supuesto. Claro.
y en África es negra. Si no Y estoy- aquí, pues es, digamos, India, como se dice, como se les dice, indígena mexicana. De manera que si vamos fabricando las cosas, ¿qué ibas a decir algo? que si no estoy equivocado, los jesuitas tuvieron mucha oposición en el Japón al principio y les sucedieron cosas terribles, San Felipe de Jesús. Pero en el momento en que uno de ellos discurrió justamente dibujar a la Sagrada Familia con rasgos japoneses, empezó a entrar el cristianismo en el Japón. Ah, qué cosa. Sí. Yo estaba un poco espantado con la nota de María Pía, porque por algún momento pensé, María Pía y Ernesto, bueno, yo me pongo a jugar el jueguito este, y creo mi propio universo, y creo mis propios seres humanos. Y comencé a sentirme muy mal y muy perverso, porque mandaría yo a aniquilar a una inmensa cantidad para quedarme solo con los mejores, las más bellas e inteligentes, Claro. los más generosos y lúcidos, una especie de super mundo, qué horrible conexión de palabras, nada castellanas, una especie de sobremundo encantador, pero tendría yo que llevarme por delante a una considerable cantidad de gente. Claro. Qué bueno que no tengo esas facultades. Siga, señor. Te otros 2 minutos porque aquí viene con otra creación. Venga. Esta está hecha por 2 paisanas mías. Una chica, Daniela Mugavero, que tiene 33 años y un diploma en ciencias turísticas. Es importante esto. Y otra, Laura Di Giovanni, que tiene 35 años, que nada más hizo el liceo científico. Bueno, se inventaron un robot. Porque le daba la gana, porque le gustaba la idea. Este robot ya existe, se llama Futura y está haciendo striptease, o sea, se está encuerando públicamente en un lugar nocturno de Roma. Ley. Sí, fíjese que estas chicas armaron una pizzería, ganaron 150 millones de liras, que son algo como 400 millones de pesos, e invirtieron esta ganancia en la fabricación del famoso robot. Oye, pero el robot tiene figura de mujer. Momento. ¿O parece robot? Momento. Ya La sería figura de demasiado mujer refinamiento. la diseñó con todos sus atributos très bien à place, como dicen en francés, muy bien puestos en su lugar. La hija del escultor Manzou, del cual estuvimos ya. hablando hace unas cuantas semanas, usted me preguntaba si tenía familia, le dije no lo sé. Bueno, parece que tiene por lo menos esta hija, Julia, la cual diseñó este espléndido robot. Pero eso no es más, digamos que la primera función que puede tener un robot como este, que me parece muy alegre y muy jacarandoso, que esté haciendo striptease. Sí. ¿No le parece que está bien? Aquí verán la imagen de Futura con sus 2 mamás, que son jóvenes y guapas, y se están ya pensando, han ya creado una sociedad para la producción a futuro de hombres mecánicos. Los hemos deseado y soñado en películas durante tanto tiempo. tengo Aquí algunos dice amigos. que hay muchos que pueden estar haciendo muchas cosas. Yo tengo algunos pueden amigos ser- que parecen hombres mecánicos, realmente. Le quedan a Pero usted quizá 2 no sean minutos. tan guapos como Le quedan a la usted tal 2 Futura. minutos, Bueno, señora. los 2 minutos estoy diciendo que, bueno, tenemos que tener los ojos muy puestos en este tipo de inventos porque podemos solucionar el problema de criadas, el problema de cuidadores de niños, el problema de gente que nos barra el patio o que nos esté O de un- cortando la hierba. O de en un el amigo jardín. inteligente que nos dé la réplica. Dígame, No este habla, robot- Quisiera se hacer una mueve nada pequeña, más. Dime. una pequeña observación. El nombre robot lo creó Karel Čapek, el gran escritor Claro. checo, y viene de una raíz eslava que quiere decir trabajo. Entonces, el que realice el trabajo, rabota es en ruso. El que realice el trabajo, pues ese es el robot. Es el robot. Claro. Se llama RUR, es una obra de teatro. Este robot que hace el striptease, o sea que se... Futura, encuera como se llama gusano, Futura. Futura. ¿No se parece a las muñecas estas de plástico norteamericanas? El problema es que se mueve solito, el striptease lo hace todo solo, está programado de manera Ajá. que se mueva con gestos muy armoniosos y se va quitando una prenda tras la otra, cosa que las famosas muñecas de plástico no hacían. En edades muy corruptas de la historia humana, esto lo hacían algunas señoras muy bellas delante de la gente, ¿verdad? Así ¿A es. dónde estamos llegando? ¿Tiene alguna otra cosilla? Pues yo lo dejo a su buena inteligencia hacer el último comentario y le paso la imagen que luego nuestros amigos verán en televisión. ¿Tendrá usted que ver este robot que se desnuda solo y parece que hará bastantes más cosas en un futuro sumamente cercano? Ha sido muy gentil atendiéndonos. Gracias. Gracias a ustedes.